Pedro Sánchez ha dicho que es hora de desclasificar estos documentos para conocer nuestro pasado, nuestra memoria. Esto se va a llevar mañana al Consejo de Ministros y aparecerá en el Boletín Oficial del Estado el próximo miércoles. Los detalles de esta información las dará la ministra portavoz mañana en la rueda de prensa, pero queremos saber un poco más. Para ello recurrimos a Julián Casanova, historiador, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Miriam. Encantado de estar con vosotros, con Aragón Televisión. Bueno, encantados también nosotros de contar contigo. ¿Qué supone este paso? ¿Qué supone llegar a desclasificar estos documentos de un momento crucial en la historia de España como es el 23F? Siempre que se desclasifican documentos es un momento muy importante porque además estamos hablando de un intento de golpe de Estado en los primeros momentos de la transición. Hay que advertir, no obstante, que cuando se habla de desclasificar, el historiador sabe que antes de desclasificar hubo gente que los clasificó. Así que los documentos no vienen en estado puro, no vamos a tener absolutamente todo. Depende que esas personas que clasificaran los documentos, qué documentos respetaron, qué documentos ocultaron en aquel momento, qué documentos pudieron destruir. Pero ya la desclasificación de documentos de una cosa tan importante donde puede haber audios, documentos escritos, conversaciones telefónicas, evidentemente es una maravillosa noticia. Pero insisto, aquellos que busquen ya al asesino de todo esto, que a veces el asesino no aparece, los historiadores lo sabemos a nuestro pesar. Bueno, teniendo en cuenta, efectivamente, como bien has matizado, que hay material que puede estar destruido o que se ha podido hacer desaparecer, pero ¿qué podemos descubrir sobre este día clave y las actuaciones que se llevaron a cabo y que pueden señalar a personas que ahora mismo desconozcamos? Porque hay material del sumario judicial y también hay documentos del Centro de Inteligencia. Mira, yo creo, Miriam, que hay dos pasos. Primero, sabemos tanto del 23F que lo mejor sería, ya sabes que a mí me gusta plantear siempre el valor de la educación, que lo mejor es que ya estos hechos empezaran a ser estudiados y ser difundidos en los centros de secundaria, en las universidades. Esto de que al finales del siglo XX, ¿quién va a llegar? ¿No? Por supuesto, en las escuelas de periodismo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, si empezamos desde la cúspide a abajo, en vez de abajo arriba, pues es evidente que esperaríamos saber algo de lo que dijo, hizo o le dijeron a él, al rey, en aquel día. Por supuesto, nos gustaría saber ese CSID que había sido creado recientemente, que estaba todavía en manos del Servicio de Inteligencia de Defensa, ¿no? Creado en julio del 77 y que estaba en manos de gente que venía del aparato de la dictadura de Franco y que no tenían mucho interés en investigar a los golpistas. ¿Qué es lo que hizo en esa investigación? La trama civil, muy importante, ¿no? La trama civil, que ahí sí que puede haber cosas. Yo creo que sería lo último que se podría destruir, pero depende de la trama civil. Y, por supuesto, el alcance final, es decir, una valoración de quién preparó esto, a quién afectaba esto, porque evidentemente es un bloqueo a un proceso de democracia. A lo mejor hay sorpresas y no solo eran los golpistas quienes querían bloquear la democracia, sino otras personas. Estamos hablando también, las democracias se bloquean también quitando a actores de en medio, que es lo que pasaba en aquellos momentos, por ejemplo, con Adolfo Suárez, ¿no? Recordemos que todo ocurre en el momento que se va a producir la segunda votación para nombrar a Calvo Sotelo presidente de gobierno, porque unos días antes, un mes antes, Adolfo Suárez había dimitido bajo el acoso textual de sectores importantes de la UCD y de Alianza Popular. Bueno, pues mi siguiente pregunta era esa, si podemos llevarnos alguna sorpresa, porque como has dicho, se van a escuchar audios, conversaciones entre Moncloa y Zarzuela, también el papel del rey Juan Carlos en ese momento. Yo creo que más que sorpresa, nos vamos a llevar información, que es lo principal. Yo creo que ahora todo se analiza desde el punto de vista rápido, superficial, desde el sensacionalismo. No, cuando se desclasifican documentos hay que mirarlos, hay que valorarlos. Los documentos no son solo transmisión de información, los documentos exigen lectura crítica. Y cogidos en manos de gente que no tiene ni idea, pues los documentos a lo mejor lo que son material que no vale la pena. Así que esto va a ser un proceso doble. Primero, que se desclasifiquen, que lo sepamos, que los tengamos encima, que los pueda ver la gente, el acceso público. Ningún historiador ha reclamado nunca
el privilegio de que solo me dejen el documento a mí, pero después exige lecturas críticas, ponerlo en contexto, gente que sepa, gente que ya haya investigado sobre este tema. Y allí de verdad que llevamos muchísimo camino, décadas, hemos sacado ya libros, han salido libros, novelas, ficción, series. Vamos a poner un poco de orden, pero sobre todo vamos a pensar que merece la pena conocer el pasado. Y merece la pena conocer el pasado de forma libre. Y, una vez más, que no es justo que queramos conocer el pasado del siglo XVIII, del siglo XVI o las glorias nacionales y que la gente tenga problemas por conocer el pasado, que afecta ya en estos casos a muchos padres y abuelos de los jóvenes que están en estos momentos viviendo en la sociedad. Así que es un proceso muy interesante. La desclasificación puede ser, desde el punto de vista de la información, algo muy, muy relevante. No creo que sea una bomba, si alguien lo espera, pero quién sabe, porque los historiadores, hasta que no encontramos los documentos, nunca lo sabemos. Pero insisto, el documento no aparece nunca en estado puro, ¿no? El documento hay que filtrarlo, el documento hay que saber por qué se hizo, quién lo hizo y qué intenciones tenía cuando lo conservó para la historia. Todo eso pertenece al oficio del historiador. Hay gente que no tiene ni idea de esto. Pues esperaremos a conocer atentos ese contenido. Julián Casanova, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Buenos días, encantado. Adiós. Un saludo, gracias. Encarna, voy contigo. Pues suscribo totalmente, como primero suscribir lo que ha explicado también Julián Casanova. Los 45 años es una fecha ya más que suficiente y va en la línea el anuncio de Pedro Sánchez. Ha elegido esta fecha. Eso, tan... ¿por qué este momento? Claro. Que ya por no alargarnos más y no entretener a Julián Casanova, que tenía prisa, ¿por qué este momento? Porque es verdad que decía Julián, a ver, hemos hecho películas, series, libros, se ha hablado todo, ¿por qué no antes? Sería la pregunta. Tiene que ver con la ley de secretos oficiales que está preparando el gobierno y que iba a ablandar, digamos, a acortar los plazos de una legislación que viene del franquismo prácticamente. Entonces, ¿por qué ahora? Pues sí, porque Sánchez lo podía haber hecho, lleva en el poder un septenio ya, o sea, va para 8 años. Bueno, yo creo que elige una fecha muy simbólica, en ese sentido está muy bien, este aniversario, y también, bueno, de paso, al presentarlo de esta manera muy solemne, en un momento de mucha complicación política, pues evidentemente se da aire político, respira con una noticia, digamos, con una trascendencia para la sociedad importante, como ha dicho el profesor Casanova. Entonces, estoy en la línea de que es muy buena noticia y de que seguramente no vaya a haber un bombazo, pero sí que podremos contextualizar, profundizar y ojalá, y en la parte que nos toca, que efectivamente que sigamos ese camino de rigor, de interpretar, de contextualizar y no de buscar pues la espuma o simplemente el morbo de lo que pueda salir. Bueno, en la oposición, Encarna, lo han llamado de otra forma, lo llaman directamente cortina de humo. Sí. Lo que están diciendo, pues como hace 2 o 3 semanas hablábamos de la prohibición de los menores de 16 en las redes sociales, pues esto otra cosa más. Sí. Yo coincido contigo y con Julián Casanova, no creo que vayamos a ver nada que cambie la historia de España o que reescriba el 23F. Y bueno, audios de Juan Carlos también los hemos escuchado sorprendentes en otro sentido, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, y de todas formas que puede que se haya destruido material, ¿no? Que es lo primero que ha dicho nuestro experto, ¿no? Sí, o sea que no. Quizá lo más delicado, no sé. Pero bueno, yo creo que sí que hay una aproximación bastante certera a lo que pasó esa noche en las previas, qué llevó a esto. Hay una aproximación que yo creo que está bastante muy bien trabajada por los historiadores, por los periodistas también, por los políticos. Pero bueno, estoy de acuerdo en que es que creo que, claro, las cortinas de humo lo que tienen, yo las defiendo en el sentido de que si la cortina, que tiene, esto evidentemente tiene un factor desviar la atención, claro, pero de paso si haces algo bueno, algo necesario, oye, pues bienvenida a la cortina. Además, mira, hay tantas cosas tan graves que haría falta un cortinón, un cortinaje, vamos, de muchísimos kilómetros para que la sociedad española
no estuviera a la vez pendiente de cosas de las que es responsable el gobierno en este momento. Sí, habiendo posiblemente esa cortina de humo, pero es verdad que al final la desclasificación de esa información es buena y sana para la democracia, y hay otros países que lo tienen establecido como automáticamente en 25 años, de ahí la ley que comentaba Encarna, que se está tratando pues de que aquí tengamos algo parecido, ¿no? Pero no tanto a los 25 años, y solo recordar que cuando se clasifican, es verdad, hay que mirar quién clasifica, por qué y cuándo, pero normalmente se hace pues por un momento político en el que necesitábamos estabilidad y que las cosas pasaran, o por seguridad nacional, o por defensa, o porque son temas que nos afectan a las relaciones internacionales, ¿no? O a la protección de personas. Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena noticia, aunque pueda haber algo de cortina de humo.